Israel se mantiene en máxima alerta mientras el ejército dice estar preparado para ante un eventual ataque de Irán. En Gaza, la ofensiva israelí ya ha cobrado la vida de más de 33.600 personas y los palestinos en el enclave esperan por más ayuda humanitaria. Más de 100.000 personas han sido evacuadas en Rusia y Kazajstán en la peor inundación registrada en la zona en casi un siglo. Más de 12.000 casas están bajo el agua, mientras los niveles de agua del río Ural siguen elevándose, alcanzando un máximo histórico de 11 metros. Y se revela la lista de las 19 películas que competirán por la Palma de Oro en la edición número 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes. Megalópolis de Francis Ford Coppola y el nuevo film de Yorgos Lanthimos, el director de Poor Things, están entre las favoritas. Bienvenidos a este espacio de noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Furia y es un gusto acompañarlos esta mañana. Vamos a abrir el espacio de noticias en Israel. El ejército israelí se mantiene en máxima alerta ante las amenazas de Irán de tomar represalias por el ataque contra su consulado en Siria del pasado 1 de abril. El portavoz del ejército afirmó que las fuerzas están preparadas para cualquier escenario y que si Teherán decide atacar, esta sería, según él, la prueba de que Irán quiere escalar el conflicto a nivel regional. Las declaraciones se conocen días después de que Estados Unidos reafirmara su compromiso férreo con la defensa de Israel ante las amenazas iraníes y en momentos donde incluso Washington intenta disuadir a Teherán de lanzar un ataque, pues servicios de inteligencia estadounidenses creen que una ofensiva iraní podría registrarse en los próximos días. El Estado de Israel está siendo atacado por capacidades iraníes desde Yemen, Irak y Siria. Creo que semanalmente, sino casi que a diario de una forma u otra, y nuestros sistemas de defensa interceptan estas amenazas. Aún así, estamos preparados y en alerta máxima, tanto defensiva como ofensivamente, y sabremos cómo informar al público y cómo afrontar cualquier amenaza. Los gazatíes desplazados al sur del enclave están regresando gradualmente a sus ciudades de origen. La mayoría de los hogares e instituciones han quedado destruidos o dañados, pero muchos prefieren regresar a barrios devastados que permanecen en campamentos de tiendas de campaña superpoblados. La ayuda humanitaria escasea en Gaza y crece el temor a una hambruna, sobre todo en el norte. Según el Ministerio de Salud gazatí, ya son más de 33.600 muertos en el enclave desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado octubre. Pasé 70 días en el campo de Deir al-Balá. Decidí volver aquí después de que los judíos abandonaran la zona. Volví y vi la destrucción. La casa no es apta para vivir. Decidí volver otra vez a Deir al-Balá porque los judíos no están aquí. Vamos ahora hasta Rusia, donde se mantiene la emergencia por las inundaciones que afectan las regiones de los montes Urales y Siberia, así como en Kazajistán. A la fecha, ya son más de 100.000 las personas evacuadas y más de 12.000 las casas damnificadas, mientras los niveles del río Ural siguen elevándose y amenaza con desbordarse aún más. La situación más grave ocurre en la ciudad rusa de Oremburgo, donde el nivel del agua en el río alcanzó un máximo histórico de 11 metros. Veamos las reacciones de los ciudadanos. He vivido aquí toda mi vida. Esta es la primera vez que ocurre una inundación de este tipo aquí. La última inundación fue en 1993 y fue mucho menor. El agua en el patio solo llegaba hasta las rodillas, solo un poco. Entonces decidí revisar mi casa y mis perros. Vengo todos los días a alimentar a los perros. Mi corazón está con ellos. Y el derecho al aborto vuelve a estar sobre la mesa en Polonia con la celebración en el Parlamento de un esperado debate sobre la flexibilización de la estricta ley de aborto del país, una de las más restrictivas de Europa. Veamos más en el siguiente informe. El 22 de octubre de 2020, una sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia se tradujo en una prohibición casi total del aborto, eliminando uno de los únicos motivos legales que quedaban para interrumpir un embarazo, dictaminando que los defectos fetales graves o las amenazas para la vida del feto ya no justificaban los abortos. La decisión fue impulsada por el Partido Conservador que gobernaba el país en aquel momento. Miles de personas salieron en protesta al día siguiente. Estoy enfadada, estoy destrozada, no sé qué hacer, no sé de qué otra forma podemos mostrar nuestra rabia, nuestro desánimo, nuestra frustración. Estamos conmocionados y devastados. 3 años después, la elección de Donald Tusk y una alianza pro-europea han inyectado optimismo al movimiento pro derecho al aborto en Polonia.
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue una de las principales promesas electorales del primer ministro, pero el debate se prevé turbulento. Incluso una ventana de acceso de 12 semanas es extremadamente divisiva. Algunos diputados de la coalición de Tusk ya han dicho que votarán en contra de la legislación, mientras que otros piden un referendo. Otro posible obstáculo es el derecho de veto del presidente conservador Andrzej Duda. El mes pasado utilizó ese poder para bloquear una ley que permitía el acceso gratuito a la píldora del día siguiente para las mujeres mayores de 15 años. Cambiamos de tema. Continúa el éxodo hacia Tailandia después de que Myawaddy, una ciudad fronteriza de Myanmar, cayera en manos de los rebeldes que luchan contra la junta militar en el poder. A medida que se intensifican los combates entre la junta y el movimiento de resistencia armada, el número de residentes que huye a la vecina Tailandia sigue aumentando. Veamos el informe. Unas 4.000 personas huyen a diario desde la ciudad de Myawaddy, buscando refugio al otro lado de la frontera en Tailandia. Myawaddy, en el sur de Myanmar, ha estado en el centro de los enfrentamientos que estallaron a principios de esta semana, entre las tropas de la junta militar estacionadas allí y el grupo de minoría étnica Unión Nacional Karen. Los proyectiles de artillería y los disparos han provocado que los residentes se vayan, y los cruces fronterizos se dupliquen en tan solo una semana. Tengo miedo, me siento más segura de este lado de la frontera. No pueden bombardear Tailandia. Según el portavoz de la Junta, 200 soldados estacionados en Myawaddy han abandonado sus puestos y se están refugiando en un puente que une la ciudad comercial con el distrito tailandés de Mae Sot. El ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia está visitando Mae Sot, mientras el país se prepara para acoger a lo que estiman podrían ser 100.000 personas que huyen de los combates de Myanmar. Podría existir la posibilidad de que llegue una afluencia masiva a Tailandia. Por eso, el gobierno tailandés necesita prepararse, planificar un enfoque más integral para abordar la situación. Myanmar ha estado sumido en un conflicto profundo desde que su ejército derrocó a un gobierno elegido democráticamente en 2021. Pero la Junta se enfrenta a la pérdida de territorio y de tropas a medida que múltiples grupos rebeldes han lanzado diferentes ofensivas en el país. Continuamos con los ejercicios militares entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. En el segundo día de entrenamiento, las fuerzas conjuntas de las tres naciones participaron en maniobras de ataque que buscan aumentar la capacidad de respuesta ante la amenaza constante de Corea del Norte, establecido en una cumbre tripartita celebrada el año pasado. En otro tema, aunque también en la región, el presidente Joe Biden prometió defender a Filipinas ante la creciente escalada en el mar meridional que China reclama casi en su totalidad. Y vamos a cerrar con el Festival de Cine de Cannes, el más famoso en suelo francés, que celebrará este año su edición número 77. A un mes de comenzar el próximo 14 de mayo, el evento ya dio a conocer su selección oficial de las películas que competirán por quedarse con la Palma de Oro. El regreso de Francis Ford Coppola 45 años después de su segunda Palma de Oro hasta una película sobre un joven Donald Trump. Les contamos más sobre los y las aspirantes al galardón. Algunas caras conocidas optan este año a la prestigiosa Palma de Oro de Cannes. Tras ganar su segundo Oscar por Poor Things, Emma Stone vuelve a formar equipo con Yorgos Lanthimos en Kinds of Kindness. El legendario director Francis Ford Coppola regresa 45 años después de su segundo galardón por Apocalipsis Now. Esta vez con Megalópolis, una epopeya de ciencia ficción autofinanciada que lleva décadas gestándose. En cuanto a los talentos franceses, el ganador de 2015, Jacques Audiard, vuelve a La Croisette con Emilia Pérez, un cruce entre musical y thriller policíaco con Selena Gómez. También se espera que The Apprentice, un biopic del director de origen iraní Ali Abbasi sobre los primeros años de Donald Trump, llame la atención. Por otro lado, George Lucas, productor de La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, recibirá la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de clausura. Como colofón a otra edición dominada por los hombres, solo 4 directoras han sido nominadas este año frente al récord de 7 del año pasado. Aunque varias mujeres estarán en el centro de los premios. La actriz francesa Camille Cottin será la maestra de ceremonias. Y tras el éxito multimillonario del año pasado, Barbie, Greta Gerwig presidirá el jurado de este año. Con 19 hasta el momento, son menos películas de lo habitual las que forman parte de la selección oficial en la Costa Azul, aunque aún podrían añadirse más.
Habrá que estar atentos entonces para ver quién se queda con el galardón. Cerramos así este noticiero. Continúe con nosotros, ya regresamos. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y France24.com.